Hola mis queridos amigos, aquí estamos una vez más en el blog de Nati. Estamos compartiendo un tiempo juntos para tratar la contingencia nacional, también la internacional a veces, pero hoy día nos vamos a enfocar en la nacional. Y por supuesto, como siempre, sígueme, me puedes seguir por Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube o cualquier otra de las plataformas que existen para escuchar los podcasts. Así que vamos a ir ahora a lo que nos convoca hoy, que es la marcha feminista del 8M. ¿Cómo no hablar de eso? Una marcha masiva. Según Carabineros fueron 125.000 personas, según los organizadores fueron 2 millones. Yo le creo más a Carabineros que a los organizadores, así que bueno, Carabineros sumémosle un poquito más quizás, pero 2 millones no lo creo. La manifestación fue un llamado a manifestarse contra el terrorismo de Estado. ¿Cuál es el terrorismo de Estado? Todavía no logro descubrirlo. La marcha se caracterizó por sus gritos en contra del presidente Sebastián Piñera, contra los carabineros, sobre todo las carabineras, los hombres, en contra del patriarcado. También hubo varias performances bastante groseras, a torso desnudo, lo que caracteriza mucho este último tiempo a los movimientos feministas radicales y otros no tan radicales. Y como no podía faltar la canción de El violador eres tú. Otra cosa que ocurrió fue que en la Plaza de Armas había un grupo de evangélicos predicando, como suelen hacer todos los domingos, porque muchas iglesias salen a predicar a las calles en los días domingos, y las feministas se le acercaron, le quitaron las Biblias y la rompieron. Bueno, quiero contarles a las feministas que pueden romper todas las Biblias que quieran, pero la Biblia dice que cielo y tierra pasará. En otras palabras, el feminismo pasará, más la palabra de Dios permanece para siempre. Así que bueno, pero es lamentable que hagan esos ataques hacia la fe cristiana. Otro de los datos curiosos es que la marcha tuvo un carácter separatista. Es decir, al comienzo de la marcha había un bloque que solamente podían haber feministas, sin hombres. Después había un bloque donde podían ponerse las organizaciones sociales y después un tercer bloque donde se podían poner la familia, los pololos y los colados, así decía la imagen. Y fue tan así que hay un video dando vuelta por Twitter sobre todo, seguramente por Facebook también, en donde un papá con su hijo estaban andando en bicicleta y llegaron a la parte donde le correspondía solo a mujeres feministas y los echaron. Estamos hablando, el niño no haber tenido más de 6 años en su bicicleta, y empezaron a gritarle que se vayan los machitos a un niño de 6. Ok, ¿para qué seguir comentándolo? Ahora, la pregunta que yo me hago, porque muchos lo declaraban, ¿era esta una marcha transversal? Porque muchos dicen, bueno, esta marcha masiva, transversal, maravillosa. ¿Era realmente transversal? La organizadora de la marcha era la coordinadora feminista del 8M. El año pasado, una de las voceras que fue entrevistada en CNN habló del carácter anticapitalista que tiene el feminismo. Ella le llegó a decir que no se podía ser verdadera feminista si no eras anticapitalista. Y si uno se mete a la página web de la coordinadora feminista 8M, uno puede encontrar un documento que se llama Síntesis General, Encuentro Plurinacional, ojo ahí, de las y les que luchan. O sea, como pueden ver, la organizadora de esta marcha es una organización feminista de género, de esas de Judith Butler, Monique Wittig y todas esas cosas que hemos hablado ya en otros podcasts anteriores, que si les interesa escuchar puede buscarlo. Hay uno que se llama Feministas no hablen en mi nombre, y el de la semana pasada, que fue una entrevista a Pablo Muñoz Iturrieta, donde hablamos del origen del feminismo. Ahora, en esta síntesis se establecen como el manifiesto que declararon en esta coordinadora,
Y hay varios puntos que me llaman la atención. No voy a mencionarlos todos porque es un documento muy largo, pero voy a mencionar algunos que son, no sé si interesante es la palabra, pero llaman la atención. Bueno, dice educación pública y gratuita, laica, o sea, no puede tener sesgos religiosos, no sexista, disidente, decolonial, inclusiva, antirracista y feminista, con un claro enfoque en derechos. Ahora, si la educación no puede ser sexista y al mismo tiempo tiene que ser feminista, no lo entiendo. Se contradice a sí mismo, porque o eres feminista o no eres sexista. Pero el feminismo es una forma de sexismo también, que va a favor de la mujer. Otro punto, fin al concepto actual de libertad de enseñanza, poniendo fin a la concepción de Estado subsidiario. O sea, la libertad de poder escoger el proyecto educativo para tus hijos, de que el colegio pueda escoger un proyecto educativo, no, ya no quieren más eso, sino que tiene que ser educación adoctrinada por el Estado. Eso es lo que buscan. Se dan cuenta que esto no es transversal, ¿verdad? Educación feminista y sexual integral desde la primera infancia. Eso es lo que hoy día nosotros estamos viendo en el proyecto de educación sexual integral. Porque dentro del documento que se presenta, donde están los artículos del último proyecto que se presentó, una de las razones de por qué ellos creen que tienen que presentarse un proyecto de educación sexual integral es por los avances del movimiento feminista. O sea, hay una fuerte relación entre el pensamiento y la filosofía feminista y la educación sexual integral. Así que imagínense qué clase de educación sexual integral, entre comillas, bien entre comillas, le van a querer entregar a nuestros niños desde parvularia, o como dice en el manifiesto, desde la primera infancia. Después dice, constitución feminista que no considere la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ahora, acuérdese que ya se aprobó el proyecto de paridad para la constituyente, así que otra nueva razón para votar en contra de la nueva constitución y votar rechazo. ¿Por qué? Porque si vamos a tener un grupo grande de feministas haciendo nuestra constitución, una de las cosas que van a querer hacer es sacar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en donde la Constitución y en donde el Estado tiene el deber de proteger. Eso es lo que dice nuestra Constitución actual. Considera a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y por lo tanto el Estado tiene el deber de proteger la familia. Todo eso lo van a sacar. Constitución solidaria y feminista, que busque el fin del modelo neoliberal y capitalista. Ahora la pregunta es que si vamos a ponerle fin al modelo neoliberal y capitalista, como dicen ellos, ¿cuál va a ser el modelo que van a implementar? ¿El socialismo? ¿El marxismo? ¿El comunismo? ¿Qué otro modelo están pensando ellas? Ahora, lo paradójico de todo esto es que mientras más libertad de mercado hay en un país, mayores oportunidades tienen las mujeres. Por lo tanto, esto no beneficia a las mujeres. Esto solamente le da más poder a los grupos políticos como son estos grupos feministas. Ahora, aquí algo muy impresionante. Trabajos para todos. Todo esto está en lenguaje inclusivo. Yo lo traduje al lenguaje correcto. Trabajo para todos. No más despidos. Perdóneme que me ría, pero ¿en serio? ¿Cómo van a prohibir que se despidan a las personas? ¿Y si la persona hace un mal trabajo? ¿No lo van a poder despedir? Esto ya raya en lo absurdo. Bueno, siempre han rayado en lo absurdo, pero bueno. Aborto libre, legal, seguro y gratuito. Sacar la protección del que está por nacer de la Constitución, por supuesto. Modelo educativo nacional que integre las disidencias, pluricultural, con perspectiva de género, diversidades con lenguaje integrativo no binario. Erradicar la imposición binaria en sistema educativo. O sea, aquí ideología de género en su máxima expresión y recuerde que es desde parvularia, incluso en el lenguaje. O sea, van a tener que hablar todos por ley en lenguaje inclusivo. Abolir el concepto de familia como unidad que se sostiene en la sociedad. Debe ser la comunidad
o sea, debe ser reemplazado por la comunidad, abolir la relación de propiedad de familia hacia los niños. Esto significa que los hijos ya no le pertenecen más a los padres, ya no son los padres los principales responsables de educar a los hijos, de protegerlos, de cuidarlos, de alimentarlos, sino que va a ser el Estado, papi Estado, haciéndose cargo de los niños y de adoctrinarlos. Abolir el concepto binario de personas, o sea, eso significa binario, que ya no existe más hombre y mujer, sino que la persona humana es lo que quiera ser. Incluso puede sentirse perro, gato, caballo, muchas otras cosas que ya existen en el mundo. Y mucho más. ¿Para qué voy a seguir lateándolas con esto? Ya yo creo que ya se entendió lo que estaba tratando de mostrar, que esto, una, no es transversal, dos, es descabellado, tres, la pregunta que yo me hago, ¿cuántas mujeres que salieron a marchar ese día estaban de acuerdo con este manifiesto? Porque esto es lo que se propone. Entonces, ¿cuán importante antes de salir a marchar es conocer qué es lo que se está proponiendo? Porque yo sé que muchas mujeres dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es que sí, yo quiero que haya más igualdad, menos violencia, etcétera. Pero el problema de las marchas es que en las marchas las personas son números. No son personas pensantes en que pueden tener opiniones diferentes y que fueron a marchar, sino que es un número más que adhiere al manifiesto de la marcha. Entonces, si tú no estás de acuerdo con esto y saliste a marchar, aunque tú no estés de acuerdo, tú figuras como alguien que está de acuerdo con todo esto. Ahora, hay dos argumentos que son los más usados para darle este apoyo a los movimientos feministas. Un apoyo que no comprende que lo que está haciendo es darle apoyo a este movimiento feminista radical, que es el que hoy día impera, es el que hoy día manda. Y de género, ojo. O sea, ¿qué significa que sea de género? El feminismo de género es el feminismo que no solamente defiende los derechos de la mujer, sino que reconoce a las distintas formas de género como mujer. Por ejemplo, el transexual, el hombre que se siente mujer, sería reconocido como mujer, no mujer trans, sino que una mujer. Y por eso el manifiesto de la coordinadora 8M habla de las, ¿cómo era? Las y les que luchan. Porque no están buscando solamente buscar derechos de la mujer, sino que están tratando de establecer la ideología de género. Ahora, los dos argumentos entonces que más se usan para dar apoyo a estas cosas es la brecha salarial y la violencia contra la mujer. Dos puntos que, visto desde la distancia, parecen puntos que son moderados, que son lógicos, que todo el mundo podría estar de acuerdo. Partamos por la brecha salarial. ¿Quién no va a estar de acuerdo que hombre y mujer ganen el mismo sueldo por el mismo trabajo? ¿Verdad? Ahora, el problema es que en realidad hoy día los hombres y mujeres ganan el mismo sueldo por el mismo trabajo. El problema que se da con la brecha salarial es que las estadísticas habitualmente se toman del total de mujeres y el total de hombres y se compara el promedio, sin considerar las carreras, especialidades, horas de trabajo, años de experiencia, otros tipos de posgrados, las negociaciones que se pueden llegar a hacer. Entonces, incluso cuando se hacen comparaciones de las mismas carreras, en esas comparaciones no se toman, por ejemplo, la cantidad de horas en las que se trabaja, en que habitualmente el hombre prefiere tener trabajo de más horas y las mujeres prefieren tener trabajo de menos horas. ¿Por qué? Porque prefieren dedicar también tiempo a otras cosas. Tanto las mujeres que son madres y que quieren dedicar más tiempo a sus hijos, como las mujeres que no son madres, pero siempre buscan privilegiar su vida social y su vida familiar. Entonces, en estas estadísticas no se toman y no se consideran las variables que puede producir una diferencia salarial y que se puede producir entre dos hombres haciendo el mismo trabajo, pero si uno tiene más experiencia que otro o si uno lleva más tiempo en la empresa que otro, es probable que pueda tener un sueldo mayor. O dos mujeres, sucede lo mismo.
Y un ejemplo muy claro que se dio en eso es que en la serie de la Corona de Netflix, hace unos años, creo que un año atrás aproximadamente, se hizo un escándalo porque existía una diferencia, una brecha salarial entre la reina Isabel, o sea, la actriz que personificaba a la reina Isabel II, y el príncipe Felipe de Edimburgo. Y bueno, todo esto fue un escándalo porque más encima la reina Isabel, la actriz que hace la reina Isabel, era la protagonista y ella ganaba menos que Felipe de Edimburgo. Ahora, el tema es que la razón de por qué se le pagaba más al actor que se llama Matt Smith no es porque era hombre. O no se le pagaba menos a Claire Foy simplemente por el hecho de ser mujer, sino que hubo negociaciones diferentes. Claire Foy era uno de sus primeros trabajos importantes que ella tenía, era personificar a la reina Isabel II. En cambio, Matt Smith venía de otra serie muy importante que era Doctor Who, que era una serie muy importante en Inglaterra y de alguna manera, para poder sacar a este actor de esa serie y ponerlo en la serie de la Corona, había que pagarle más. Hubo una negociación diferente en donde la experiencia de él y el currículum de él le permitía hacer una negociación por más dinero. Y más encima, para la tragedia de los directores de esta serie, el actor Matt Smith era demasiado parecido al príncipe Felipe de Edimburgo. Entonces, evidentemente, que era un buen actor, venía de una serie importante, se parecía muchísimo al príncipe Felipe de Edimburgo. Entonces, los directores querían a ese actor a toda costa y eso le da una situación de privilegio. O sea, en buen chileno, el actor tenía el sartén por el mango a la hora de negociar y negoció un mejor sueldo. Así funciona el mundo de los sueldos. Así funciona, así se llega a negociar y uno puede terminar con mejores sueldos. Así que bueno, las mujeres que quieren subir el sueldo, así se negocia. Ahora, dentro de lo que es el tema de la brecha salarial, existe también el tema de la paradoja de la igualdad. En Noruega se hizo un reportaje en que empezaron a ver cuáles eran los resultados que había producido todas estas leyes que se estaban implementando para producir una mayor igualdad entre hombre y mujer. Los países nórdicos, entre ellos Noruega, se caracterizan por tener altos índices y altos avances en lo que era la igualdad entre hombre y mujer. Sin embargo, cuando se hizo una investigación sobre este tema, se dieron cuenta que las carreras que eran tradicionalmente de hombres y había una mayor presencia masculina, y las carreras que son tradicionalmente de mujeres, había una mayor presencia femenina. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace es que ¿por qué se da esta paradoja? O sea, mientras más se presentan proyectos y se hacen leyes para establecer una mayor igualdad entre hombre y mujer, más se acentúan las diferencias al escoger carreras entre hombre y mujer. Una de las cosas que descubrieron que, por ejemplo, hagamos un ejemplo concreto, la carrera de ingeniería es una carrera que tiene mayor presencia masculina. Entonces, en los países nórdicos, una de las cosas que se hizo fue incentivar por medio de subsidios la presencia femenina en esas carreras. Mientras el subsidio existió, hubo una mayor presencia femenina en esas carreras. Una vez que se quita el subsidio, porque dijeron, bueno, ya hemos hecho un cambio cultural, entonces saquemos el subsidio, desapareció la presencia femenina. Ahora, ¿por qué se da esto? Jordan Peterson, que es uno psicólogo clínico que habla mucho sobre este tema, dice que mientras más se eliminan los otros elementos culturales que pueden incentivar a la elección de una carrera, más presente se hace la elección
que está determinado por elementos biológicos. Por ejemplo, las mujeres biológicamente tienden mucho más a tener carreras que tengan que ver con relación con otras personas. No tanto relación con máquinas, ni con números, ni también tienden a tomar carreras que tengan que sean como más, que no sean tan enfocadas a un tema en específico, sino que sean más amplios. Porque somos más versátiles las mujeres. Podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. El hombre dicen que no puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. No sé si eso es verdad, pero eso es lo que dicen. Entonces, el hombre tiende a tener carreras que tienen que ver más con algo en específico y las mujeres con algo más transversal, algo más versátil. Entonces, esas diferencias que son biológicas, que son neurológicas, se acentúan cuando tú eliminas elementos culturales que te pueden llevar a escoger una carrera diferente. Por ejemplo, en la India hay muchas más mujeres que son ingenieras. ¿Por qué? Porque la ingeniería es una carrera importante en la India para salir de la pobreza. Entonces, mujeres que quieren tener una mejor situación económica, independientemente de sus preferencias marcadas por la biología, van a elegir ingeniería para poder surgir más rápido económicamente. En Suecia, al eliminar esas diferencias, entonces se acentúa lo biológico. Esa es una de las cosas que plantea Jordan Peterson frente a este tema. Ahora, cuando hablamos de la violencia en contra de la mujer, se ha demostrado que el feminismo no es una respuesta ante esta violencia. Yo quiero invitarlos a ustedes, lo puedo dejar linkeado en las cajas de información tanto del podcast como de YouTube. Hay un video de Agustín Laje que lo hizo hace muy poco, que es un video que habla sobre la huelga del 9M que se iba a hacer en México, en donde él demuestra cómo tanto en México como en Argentina, mientras más crece el movimiento feminista, más crecen los índices de violencia en contra de la mujer. ¿Y por qué sucede eso? El problema del feminismo es que el feminismo reduce un conflicto que puede ser real, que es la violencia que vive la mujer, en que fueron asesinadas simplemente por el hecho de ser mujer. E ignora todos los otros aspectos que pueden derivar a un acto de violencia o incluso a un asesinato de una mujer. Por ejemplo, el aumento de la violencia en general, en distintos ámbitos de la sociedad. El aumento de la violencia que pueda haber dentro de la familia, la incapacidad de resolver conflictos que están teniendo las nuevas generaciones, también el alcoholismo, la drogadicción, todo eso pueden ser elementos importantes para determinar por qué hay un aumento de femicidios, como le llaman ellos. Sin embargo, el feminismo no considera ninguna de esas variantes, sino que lo único que dice, no, ella murió por causa del machismo, porque el hombre la mató por el hecho de ser mujer. Ahora, dentro de este tema también hay otra paradoja, así como la paradoja de la igualdad que se ve en la brecha salarial, hay una paradoja nórdica, en donde los países como Suecia, Finlandia, Islandia y Noruega son los países considerados más igualitarios de la Unión Europea, según una clasificación anual del Foro Económico Mundial. Ellos han determinado que estos 4 países, que son los países nórdicos que acabo de mencionar, son los más igualitarios de la Unión Europea. Sin embargo, en la revista de Social Science and Medicine se puede ver que los países nórdicos también tienen uno de los mayores niveles de violencia de género en la Unión Europea. O sea, mientras mayor igualdad tienen en sus políticas, mayor violencia también tienen dentro de las relaciones intrafamiliares. En Finlandia y Suecia son los que encabezan el porcentaje de agresiones físicas y sexuales a mujeres. Ahora, una de las hipótesis que se presenta frente a esta paradoja es que los países nórdicos también tienen altos índices de consumo de alcohol. Sin embargo, no se ha estudiado nunca la relación que puede existir con el alto índice de alcoholismo en los países nórdicos y la violencia. ¿Por qué? Porque el feminismo lo único que hace es reducir un problema que es real a culpar al machismo y a continuar creando políticas de género que no resuelven absolutamente nada.
a continuar diciendo, no, es que fue asesinada por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar eso? Bueno, seguimos haciendo políticas de género, seguimos metiendo perspectiva de género en la educación, en las universidades, estableciendo leyes en donde se quite la presunción de inocencia a los hombres, pero nada de eso resuelve el conflicto real que se da en la violencia en contra de la mujer y en la violencia en general. Hay un aumento importante en la violencia de todo tipo. Bueno, nosotros en Chile sabemos más que nada que eso es así porque lo estamos viendo hoy día en nuestras calles. Ahora, desde un punto de vista bíblico, la Biblia reconoce que el hombre y la mujer son diferentes y que cumplen diferentes roles dentro de la sociedad y dentro de la familia, por supuesto. Dice, pues, pero hay un versículo que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso está en Gálatas 3, 26, 29. Este versículo lo que está diciendo no es que elimina la diferencia entre hombre y mujer, no es que anula la diferencia biológica inherente que tenemos hombre y mujer, sino que lo que está diciendo es que delante de Cristo somos todos igualmente hijos de Dios. O sea, aquellos que creemos en Cristo hemos sido todos hechos hijos de Dios de la misma manera, sin importar nuestra nacionalidad, nuestro sexo, sin importar si somos esclavos o libres, todos somos hechos hijos de Dios y por lo tanto hay una igualdad en el ser humano de valor y de dignidad. Ese es el punto. Dios lo que hace es decir, todos los hombres o todos los seres humanos somos iguales en valor y en dignidad delante de Dios. Pero este pasaje no niega nuestras diferencias biológicas y genéticas. Y de hecho en 1 Corintios 11:11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Lo que aquí se anuncia en este pasaje es que fuimos creados para complementarnos en el Señor. Y esta idea separatista que nosotros vemos en las marchas feministas es contraria al mensaje bíblico. Este concepto de que la mujer no necesita del hombre y que las mujeres son mejores, esta supremacía feminista que establece a la mujer como superior y que no necesitamos del hombre y que podemos amarnos entre nosotras mismas y acompañarnos y ayudarnos porque así vamos a ser mejores, va en contra del mensaje bíblico y va destruyendo esta complementariedad que es necesaria para el hombre y la mujer. Y por eso dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. No necesitamos los unos a los otros. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Y fuimos creados el uno para el otro, por mucho que le moleste y le duela a las feministas esto. Ahora, finalmente, quiero reflexionar en base a un cartel que vi en estas marchas feministas que decía, ni sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente. No hay nada más sumisa que una feminista. Porque cuando la feminista dice ni sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, está revelándose ante el hombre que la ama y ante el hombre que ella ama, para someterse a un movimiento feminista que le dice cómo pensar, qué hacer, cómo vestir, cómo vivir. Le dice, ella, mientras se rebela en contra de ese hombre amado, ella se somete a un estado que le dice cómo educar a sus hijos. Cuando ella se rebela en contra del hombre, ella va y tiene que salir a trabajar y someterse a una persona
que no la ama como la ama el hombre, que no se preocupa, que no la cuida como la cuida su esposo. Entonces, de verdad, tiene verdad este cartel que dice ni sumisa ni obediente, mujer fuerte insurgente. Yo les voy a decir algo a estas feministas, entre comillas, rebeldes, que se someten hoy día a un sistema que proviene de organizaciones multinacionales, que proviene de organizaciones como la ONU, Planned Parenthood y un montón de otras organizaciones multinacionales, Open Society, y puedo seguir mencionando. Dime de qué presumes y yo te diré de qué careces. Y con esto los dejo hoy día. Si te gusta este podcast, compártelo, públicalos en tus redes sociales. Recuerda que ponle me gusta también a los videos, sigue el canal de YouTube, sígueme en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y nos vemos la próxima semana en otro episodio del blog de Nati.